Diferencias el liberalismo clásico y el neoliberalismo. El liberalismo clásico y el neoliberalismo están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Aquí te explico sus similitudes y diferencias. Liberalismo clásico. Origen y principios. Época surgió en el siglo XVIII. Principales pensadores Adam Smith, John Locke, David Ricardo. Principios: defensa de la libertad individual, la propiedad privada, el mercado libre y un gobierno limitado. Se centra en la idea de que el mercado libre y la competencia conducirán a la prosperidad económica y al bienestar social. Intervención del Estado: mínima intervención del Estado en la economía, con un enfoque en proteger los derechos de propiedad y garantizar la seguridad y el orden. Neoliberalismo. Origen y principios. Época: se desarrolló en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y ganó prominencia en los años 1970 y 1980. Principales pensadores: Friedrich Hayek, Milton Friedman, y otros de la Escuela de Chicago. Principios: similar al liberalismo clásico en la defensa del mercado libre, pero con un énfasis renovado en las políticas de liberalización, desregulación, privatización y reducción del gasto público. Incluye un enfoque en la globalización y el libre comercio a nivel internacional. Intervención del Estado, aunque también aboga por una intervención mínima del Estado. Reconoce la necesidad de ciertas regulaciones para asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados y para evitar monopolios y prácticas anticompetitivas. Similitudes. Mercado libre: ambos promueven el mercado libre como el mejor mecanismo para asignar recursos y generar riqueza. Libertad individual: ambos valoran la libertad individual y los derechos de propiedad privada. Gobierno limitado: prefieren un gobierno limitado que no interfiera excesivamente en la economía. Diferencias. Contexto histórico: el liberalismo clásico surgió en el siglo XVIII, mientras que el neoliberalismo se desarrolló en el siglo XX en respuesta a las políticas keynesianas y al crecimiento del estado de bienestar. Énfasis en políticas: el neoliberalismo se centra más en políticas específicas como la desregulación y la privatización, además de promover la globalización y el libre comercio en una escala global. Adaptación contemporánea: el neoliberalismo ha sido una respuesta a las realidades económicas y políticas del siglo XX, adaptándose a los cambios en la economía global y las crisis económicas, mientras que el liberalismo clásico se basaba en los principios filosóficos y económicos de la Ilustración. Conclusión. Aunque el neoliberalismo puede considerarse una evolución o un renacimiento del liberalismo clásico en muchos aspectos, adaptado a las circunstancias y desafíos del siglo XX y XXI, hay diferencias significativas en sus enfoques y énfasis. Por lo tanto, mientras comparten principios fundamentales, no son idénticos y deben ser comprendidos dentro de sus propios contextos históricos y teóricos. Fuentes. The Road to Serfdom de Friedrich Hayek. Kapitalism Freedom de Milton Friedman. Bealt of Nations de Adam Smith. The Constitution of Liberty de Friedrich Hayek. Liberalismo clásico vs. Neoliberalismo: una comparación en Encyclopædia Britannica.